sea estable, para que la gracia de Dios fluya como quiere fluir. Amén. Amén. Les voy a compartir muy chiquitito una imagen, ¿ya? Recuerden, hermano, mantener el silencio sus micrófonos. Eso. En ciertos momentos lo abrimos, más que nada para evitar distracciones, ¿ok? Dijimos el primer día que este curso estaba dividido en 3 etapas, ¿ya? Que eran más de 10 temas, pero que nos íbamos a centrar en la esencia de cada etapa y que después le íbamos a mandar un material de apoyo para que puedan ir profundizando sobre esa etapa, ¿ya? El primer día hablamos en la etapa del ser, de yo como persona, ¿cierto? Y tomamos un gran texto bíblico que le dimos duro, le dimos varias veces vuelta, que era el texto de Marcos capítulo 3, versículo 13, que se los voy a leer para recordar. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron junto a él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar los demonios. El primer día hablábamos de que antes de servidores somos discípulos y tenemos que tener una vida de intimidad, una relación constante con el Señor, ¿ya? Escuchar su voz y seguirle de forma integral, ¿ya? Porque también en este camino muchas veces tenemos la tentación de querer hacerlo todo. En el norte conoce muy bien la figura del equeco, este que va tan lleno de cosas, ¿cierto? Como que nos vamos cargando nuestras mochilas de tantas cosas, pensando en que así lo estamos haciendo bien, cuando no es el llamado que el Señor nos hace. Entonces, estamos llamados para estar con Él, ¿ya? A los pies de Él y después de eso, ir donde Él nos mande. Ayer vimos la segunda etapa, que era el vivir, ¿ya? Y Raquel nos hizo una pincelada, y de varias veces, esto es una pincelada, hermana, es una pincelada, sobre la historia de la renovación, nos invitó a leer los documentos de Malinas, ¿ya? Y nos hablaba de lo esencial de nuestra identidad como renovación carismática. La alabanza en voz alta, expresiva, que no existía la alabanza muda, la alabanza contemplativa no existía, sino que era la alabanza a viva voz, y después la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Tanto el primer día como el segundo dimos un buen tiempo para orar. Y creo que el Señor estuvo moviendo corazones, moviendo historias, tanto el primer día, cuando hicimos nuestra presentación ante nuestro Maestro Jesús sacramentado, y el día de ayer que oramos por un bautismo en el Espíritu. Y hoy vamos a ver la tercera etapa. Vamos a meternos al servir. Pero antes quiero invitarles a leer, y si quieres anota esto. Es algo que surgió hoy día, que era como, Señor, ¿cómo le resumimos a nuestros hermanos lo que tú estás dándonos como mensaje con claridad en estas 2 etapas que ya hemos caminado? Y esta es la frase que Dios de una u otra manera nos fue inspirando. Dice, Dios me escogió para estar con Él y sumergirme en la espiritualidad de la renovación carismática, experimentando la alabanza y el bautismo en el Espíritu, y me envía a servir a mis hermanos bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo. Esto resume lo que hemos estado hablando, hermanos. Que Dios te escogió a ti, que me escogió a mí, en una identidad particular, renovación católica carismática, en esa diócesis, en esa comunidad que Dios ha creado a través de una vivencia espiritual fuertemente marcada por la alabanza y el bautismo en el Espíritu. ¿Para qué?
porque me envía a servir. El texto habla de expulsar demonios, ¿ya? Me envía a servir a mis hermanos bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver el cómo. ¿Cómo hacemos esto? Y voy a dejar de compartir aquí la pantallita. Y lo primero que les voy a decir antes de entrar en materia, ahí sí Rachel me puede ayudar, voy a compartirle un link a través de Rachel. Vamos a compartirlo por 3 lugares: los WhatsApp, los grupos de WhatsApp, o también acá en el chat. Y van a acceder a una plataforma que se llama Mentimeter y le va a pedir que escriba algo. Les vamos a pedir que escriba el nombre de su comunidad de oración y de las comunidades de oración que se acuerde de su diócesis, ¿ya? Al menos una comunidad que es la suya, y puede escribir una segunda. Escriba el nombre en ese link que se les va a enviar de su comunidad de oración. Si Rachel tienes problemas, me avisa si yo lo copio. Enviado. Ya, perfecto, hermana. Muchas gracias. Vamos a dar entonces solo 5 minutitos para que puedan hacer eso y así no perdamos la idea de lo que vamos a vivir y nos vamos por un tubito hasta el final. ¿Ya? Ahí vayan en ese link a los que están entrando. Bienvenidas, bienvenidos hermanos. Bienvenida Katia. Los que vienen entrando. En el link, hermana Eugenia, hay un link que dice Mentimeter. Dice www.menti.com y sale otras palabritas. Clic ahí y escribe el nombre de su comunidad. Mi comunidad es Renacer, mi comunidad es Nueva Alianza, mi comunidad es Hijos de la Luz, mi comunidad, ¿cómo se llama? Es tu comunidad, escríbala ahí, por favor, que es muy importante para lo que vamos a vivir después. ¿Ya? Vamos a dar 5 minutos, son 5 para las 9, a las 9 terminamos eso. Hermano, ¿puedo preguntar algo? Pregunta, hermana, mientras tanto, resolvamos dudas. ¿A dónde mandó el link? En el chat que está acá en Zoom, lo puede ver. ¿Lo ve? En el chat. Ah, ya. Dice una ventanita abajo que dice chat. ¿Ya? Nos quisimos arriesgar para ir un poquito más allá de la tecnología, así que ya van a ver qué vamos a hacer con ello. Algunos ya lo saben porque conocen muy bien la herramienta. Hermano, escribí, pero después no me dejaba escribir más y tuve que mandarlo y escribir de nuevo. ¿Así es o no? Sí, hermana, es que solo puedes escribir unas 2 veces. Ahí está avanzando. Yo les voy a... Hermano, yo tengo escrito en mi comunidad, pero no sé qué más apretar para poder enviarlo. Ujú. Ya. Si alguno tiene alguna complicación, no se preocupe. Escríbalo también acá como otros lo están haciendo y lo vamos a pasar para allá. ¿Ya? Ya quedan solo 2 minutos y retomamos. ¿Alguno tiene alguna duda respecto del día lunes o del día martes de lo que hemos hablado? No, una consulta, yo lo contesté a través del WhatsApp, estaba bien también. Sí, hermana, no te preocupes, no te preocupes. Ya, gracias. ¿Cómo se sienten probando algo nuevo? Aquí.
Ahí te lo vamos a silenciar. Ahora sí. Ahí somos adultos mayores, nos cuesta un poco. No crea, no crea. Hay que abrirse a la experiencia. Yo conozco, bueno, algunos los de Iquique los deben ubicar. En Iquique hay un hermano mayor que se llama Lionel Benoit. Ah, Edad le sobra, ¿ya? Está dentro de los inicios de la renovación. No me acuerdo cuánto tendrá Lionel, mucho más de 80, si mal no recuerdo. mm, Y él es, pero sequísimo para la tecnología. mm, No nos limitemos, ujú, no nos limitemos. ujú, Yo creo que Dios tiene poder, Él me dio inteligencia. sí, Esto es un aparato, no puede ujú, contra. ujú. Quizás El resultado se ve en el mail, le pide el correo y entran al correo y pueden ver el resultado. ya Y van si- a ver, hermano, pronto el resultado. Vamos a irnos de lleno ahora ya a la enseñanza del día de hoy. ¿Ya? Muy bien. Dijimos que, ¿cómo vamos a servir? Ok, tengo claro, Dios me llamó, estoy con Él, estoy caminando, vivo la experiencia de un nuevo Pentecostés en la renovación, pero ahora yo soy servidor, ¿ya? Y vamos a tomar un texto bíblico que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Hechos, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice así: por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia diaria. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen de entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber, y los pondremos al frente de esa tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta le pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito antioqueno. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo. El número de discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. También a una gran multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Varias cositas. No vamos a irnos tanto en la profundidad del texto porque no nos va a dar el tiempo para abarcar las otras áreas, pero se fijan que el texto primero habla de discípulos. Están los apóstoles y dicen, ok, hay una necesidad acá, tengo a 2 grupos peleando, los griegos contra los hebreos, ¿ya? Y están diciendo que un grupo de viudas están siendo desatendidas. Yo apóstol, grupo de apóstol, no puedo ver esta necesidad, porque no puedo dejar de... Mira, fíjate, esto es importante, porque dice el apóstol, no puedo dejar de hacer esto, que es mi misión, la palabra, ¿ya? Es decir, la buena nueva, y a la oración, para atender la mesa. Por lo tanto, necesitamos escoger a 7 discípulos y empieza a comentar
llenos de espíritu y da características. Este texto nos habla de los primeros diáconos de la iglesia. ¿Qué significa diácono o diaconía? Diaconía es una palabra griega que significa servicio, servir. ¿Y saben cómo se dice servicio en latín? Ministrare. Cuando nosotros hablamos de ministerios, cuando nosotros hablamos de diaconía, hablamos de servicio, desde la etimología, desde el sentido de la palabra. Y en la renovación carismática, hablamos de ministerios, cuando yo quiero referirme a los servicios. ¿Cómo vamos a aterrizar todo esto? A través del ministerio. Tu grupo de oración que vive un continuo Pentecostés tiene que desarrollar ministerios, ¿ya? Y el ministerio se ve con dos miradas. Primero, una mirada personal, ¿ya? Cuando hablamos de apostolado, o hablamos inclusive entre nosotros de lo común que, el Señor le está regalando el ministerio de la sanación a la hermana Juanita, ¿ya? Es cuando a una persona en particular se le encarga un servicio, ¿ya? Ya sea por la frecuencia de los carismas que está recibiendo o por la naturaleza de llamado. Podríamos decir que tiene el ministerio de gobernar, de liderar, Ricardo, a Chile, ¿cierto? Por este periodo. Podríamos hablar que, se me fue el nombre. Ya, Pablo Gauna, que está en la región, iba a hablar de otro hermano. Pablo Gauna tiene el ministerio de la prédica, de la enseñanza. Estamos hablando que el ministerio, este servicio, es primero, puede existir de forma personal, como este apostolado, pero también, con mayor razón se da, con mayor frecuencia tendría que darse de forma comunitaria, como equipo, ¿ya? Primera pregunta. En tu grupo de oración, tu comunidad de oración, ¿tienes ministerios? O más simple, ¿tienes un equipo de servicio? Lamentablemente nos ha tocado conocer y escuchar testimonios, relatos que a lo largo y ancho del país hay comunidades, por gracia de Dios, muy fuertes, con muchos ministerios y dando fruto. Pero hay comunidades donde solo está la encargada de grupo y no hay nadie más. Si en tu comunidad no tienes ministerios, ponte de rodilla a orar, porque no puedes ser un llanero, una llanera solitaria. Tienes que estar acompañada, tienes que estar acompañado. Entonces, si tú quieres que tu grupo de oración crezca, si tú quieres servir bien al Señor, primero no lo haces sola, no lo haces solo, lo haces con un equipo. ¿Ya? Mi grupo de oración es como una mesa donde todos vamos a cenar y tiene que tener patitas, servicios base, servicios ancla. ¿Ya? Podemos tener mesas tipo T-Club con muchísimas patas para sostenerla, porque la comunidad es grande y necesitamos una mesa T-Club. Pero si mi comunidad es pequeñita, hay veces que tengo mesas con 3 patitas. La palabra nos dice que la iglesia lo que hizo frente al nacimiento o a la identificación más bien de una necesidad, levantó el ministerio. ¿Ya? Muchas veces en la RANO lo hacemos al revés. Es que tengo que hacer este ministerio porque me lo están pidiendo. No sé, mi comunidad son puras hermanas que tienen sobre 60 hacia arriba y
En Chile me están pidiendo que tenemos que tener ministerio de niños y tengo que tener un ministerio de niños en la comunidad. ¿Por qué? Si no es tu necesidad. Los ministerios tienen que crearse en tu comunidad de oración para responder y servir a una necesidad puntual y particular. Y a mi entender, a lo menos las comunidades de oración, bajo la realidad de Chile, ¿y por qué hago esta salvedad? Porque, hermanos, al principio ustedes me dijeron, es que los adultos mayores no nos va bien con la tecnología, etcétera. Eso me entendí yo. Y muchas veces nos limitamos en nuestro cotidiano vivir a ciertas ideas, ciertas prácticas, cuando en el mundo entero existen diversidad de realidades. A mí me tocó, tuve la oportunidad, la bendición, siendo joven, de viajar. Bueno, la mayoría saben que yo soy oriundo de Iquique, y estando en el servicio de representante juvenil de Iquique, tuve la posibilidad de viajar a Bolivia, a Santa Cruz, al encuentro de la mansión, un encuentro que se hace anualmente del Gran Pentecostés. Encuentro maravilloso, pero la experiencia que me llevé de ahí fue cómo vivía y cómo se organizaba y cómo era una comunidad de oración de allá. Yo quedé vuelto loco. ¿Saben que esa comunidad, cuántos servidores juveniles eran en ese instante? 100. Esa comunidad tenía 3 ministerios de música que se iban turnando semana tras semana para servir. Esa comunidad de oración hacía discipulado, formaba células, grupos de trabajo, de acompañamiento. Esa comunidad de oración tenía reunión, por ejemplo, los miércoles, toda la asamblea, y después se iban dividiendo. Los lunes se reunían los profesionales, los martes se reunían los adolescentes, los miércoles se reunían los matrimonios, o sea, los jueves los matrimonios, y así. Tenían un gran servicio de apostolado a través de una radio, que era Radio Betania. Y en ese instante ellos estaban soñando y trabajando para tener su propia casa, un terreno y una casa para ir a hacer su comunidad y no usar un colegio. Al día de hoy tienen su casa, que se llama Casa Betania. Una comunidad de oración. Y esa comunidad de oración, cuando me comentaban que años atrás habían surgido, comenzaron con 12, 15 jóvenes. Porque ellos pueden llegar a esa experiencia y nosotros solo seguimos con los 5 o 6, con los 10, con los 20. Porque pensamos de una forma que limitamos el actuar de Dios. Ábrete, hermano, ábrete, hermana, a lo que Dios pueda hacer en ti y a través de ti. Entonces, retomando la idea, por eso digo, en Chile tenemos una realidad particular y ante esa realidad particular, al menos creo yo que nuestra mesa tiene que tener 4 patitas. 4 ministerios que creo yo que son indispensables para la realidad de hoy. Ministerios pueden existir una enormidad, un sinnúmero, dependiendo de la realidad de cada comunidad de oración. En Iquique, en su momento, mi comunidad de oración, que era Nueva Alianza, teníamos un ministerio de niños, porque muchos éramos papás. Entonces, mientras estábamos en la comunidad, habían hermanos que estaban trabajando y evangelizando a los niños. ¿Ya? Y así, dependiendo de la realidad de tu comunidad, tienen que surgir. Pero al menos, yo creo que estos 4 tienen que estar. Primero, el servicio de pastoreo y acogida. Uno lo puede tener por separado, por acá lo agrupé, para un efecto de enseñanza. Conocemos todo lo que es la acogida, o sea, ¿cuántos nos hemos quedado maravillados con ese abrazo que el Señor me dio cuando llega al grupo de oración? Pero no quedó en eso, sino que después vi y sentí la preocupación de mis hermanos. ¿Ya? Un ejemplo práctico, hoy día llamé a la hermana Cecilia, le dije, hermana Cecilia, en estos WhatsApp que hemos creado para transmitir, tengo varios hermanos en la región norte que están pidiendo ser admitidos. Por favor, puede ver y hacer un seguimiento, un acompañamiento, porque yo no conozco y no sé si corresponden o no corresponden, para no desordenarnos. Y Cecilia dijo, ya, voy a llamar uno por uno.
para ver qué pasa. Y llamó uno por uno. Eran hermanos que ya estaban inscritos, que eran de otro lado, pero estaban inscritos ya en el curso, y que por error habían hecho un link. Pero lo que me decía Cecilia es que los hermanos les daban las gracias por haberlos llamado porque se sentían como que los habían considerado. ¿Cuántos hermanos de nosotros están necesitados de una llamada, de una visita, de saber cómo estás? ¿Por qué no fuiste a este día de oración? Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, que tu comunidad de oración levante el ministerio de acogida y acompañamiento o acogida y pastoreo. Y si son muchos, hace 2 ministerios, pero el darle las bienvenidas, hermano, que sienta y experimente el amor de Dios, pero también acompañarle en el camino, como el buen pastor. Estamos hablando de pinceladas, recuerda, al igual que Raquel. Segundo ministerio, el ministerio de la oración y la intercesión. Los agrupé en ello. Podemos tener el ministerio de intercesión y además hay comunidades que existen y tienen ministerio de personas que dirigen la oración, ¿ya? Que son cosas distintas. Necesitas sí o sí al menos intercesión en tu comunidad. Nada, y esto lo saben muy bien, nada se debe hacer sin oración. La oración, dicho conocidísimo, la oración no lo es todo, pero todo debe pasar por la oración. Si no trabajamos en vano, si no nos esforzamos en vano, es el Señor quien debe dirigir mi comunidad de oración. Y si no estoy escuchándole, es difícil. Mi pulmón, el que me mantiene conectado a la gracia y el que me ayuda a tener atención a la palabra de lo que Dios me está diciendo para mi comunidad, intercesión. ¿Ya? Otra patita de esta mesa, el ministerio de la música. Y acá quizás los que son músicos me van a retar por lo que voy a decir. La comunidad necesita el ministerio de la música, no necesariamente a un músico. Y hago esta diferencia. Si tengo un músico y está en el ministerio, gracias Señor, porque es lo ideal. Pero si no tengo un hermano que toque la guitarra, si no tengo un hermano que toque un teclado o cualquier instrumento, no importa, no importa. Yo todavía me acuerdo en reuniones de coordinación que teníamos, y yo sabía tocar guitarra, pero por flojera no lo hacía. Y hermanos, vamos a alabar al Señor. Y agarraba un cuaderno con espiral y un lápiz. Listo. Las palmas, los panderos. Necesitamos a alguien que esté con ese servicio de estar, exacto, hermana Ana María, con el pandero, que esté dirigiendo a la comunidad de la oración con el canto, apoyando. Si es un hermano músico, gracias Señor. Pero hago esta salvedad porque muchas veces hay comunidades que es que no tenemos un músico, es que nadie nos quiere venir a tocar. No. No te limites a un instrumento. Si tenemos los instrumentos o si lo necesitas, ora por ello, el Señor lo dará. Pero mientras tanto avanza. Y otra patita de esta mesa que solo les puse 4 patas ahora. Podríamos tener muchas, pero vamos a quedarnos solo con 4. La prédica de la palabra. La prédica de la palabra o la enseñanza. Tu comunidad de oración tendría que ser así, bajo el ideal. Llego a mi grupo de oración, me dan la acogida, ¿cierto? Comenzamos con los cantos, la alabanza, hacemos la oración, paramos un poquitito, predicamos la palabra y seguimos orando con la palabra, desde la palabra. Terminado eso, podríamos compartir y después de la oración comienza el servicio del pastoreo, semana tras semana. Hay grupos de oración que solo se limitan a estar leyendo el Evangelio diario, pero no es lo que estamos llamados a hacer. ¿Se puede hacer de vez en cuando? Por supuesto, sí. Pero necesitamos que la palabra sea proclamada, que sea predicada en la comunidad de oración.
el grupo de oración, si bien puede haber enseñanza, tienen que ser breves. Porque si tú transformas tu grupo de oración en un lugar de cursos, de enseñanza, pierdes la esencia. Pierdes la esencia. Y esto te lo digo no solo por lo que dice la literatura, sino en la misma experiencia. Y yo me acuerdo muy bien en mi comunidad de oración allá en Iquique. Durante el tiempo estábamos, pero así, muy bien espiritualmente. Y al equipo de servicio se le ocurrió hacer un curso bíblico dentro de la comunidad de oración. Bastó 2 meses para bajar todo. Y empezó en buen chileno a guatear. Los hermanos empezaron a dejar de ir, porque no era la instancia para hacerlo, porque no estaban haciendo lo que el Señor nos había mandado a hacer. Si creó un grupo de oración de la renovación carismática, es para orar, para que se manifieste su poder y los carismas, y que se pueda predicar la palabra. En otra instancia, como esta, como otra con mayor tiempo, se darán cursos de formación, se profundizará sobre lo que se le ocurra profundizar según la realidad. Pero tu grupo de oración tiene que estar centrado en la oración y predicar la palabra. ¿Y por qué digo que lo del Evangelio y la reflexión del Evangelio diario no está tan bien? No es que esté malo, sino que está incompleto. ¿Se han dado cuenta que la iglesia siempre tiene un norte, siempre pone un rumbo? Hermanos, los convocamos al año de la misericordia. Para el jubileo, este es el año del Padre, el año del Hijo, el año del Espíritu Santo, año jubilar. Estamos en una época sinodal. Como renovación, 2024 tenemos un lema, Señor, haz que vea. Es decir, la iglesia y la renovación plantea un camino, un itinerario de crecimiento en torno a lo que el Señor está hablando o inspirando. Para ese tiempo, para esas personas, para ese lugar. A Chile nos está diciendo 2024, hasta el encuentro nacional, haz que vea. Estás ciega, estás ciego, tienes que ver. Te tengo que sanar. Desde el encuentro nacional en adelante nos va a decir otra cosa, porque ahí comienza una nueva línea de trabajo. Por lo tanto, si tengo el Evangelio, sí, estoy en sintonía con la iglesia, pero ¿cuál es el trabajo que estoy haciendo como comunidad? Y ahí entramos a otro tema. Voy resumiendo. Para que mi comunidad crezca necesito levantar ministerios, los cuales nacen desde una necesidad. Al menos en mi grupo de oración tengo que tener 4 ministerios o 4 necesidades cubiertas, que es la acogida y el acompañamiento pastoreo, la intercesión y la oración con fuerza, la música y la prédica de la palabra. Pueden existir más ministerios según la necesidad de cada comunidad. Hermano, ¿podemos tener ministerio de sanación? Si es la necesidad de tu comunidad, sí. Hermano, ¿podemos tener ministerio de liberación? Si es la necesidad de tu comunidad, sí. Hermanos, ¿podemos tener ministerio de ayuda social? Por supuesto. Dependiendo de la necesidad de tu comunidad. Y en esto me acuerdo mucho para reforzar la idea de que no debes trabajar sola o solo como líder encargado de comunidad, sino que tienes que tener a un equipo. De mi cuñado, que es de Concepción. Él venía llegando desde Traiguén, que es cerca de Temuco, hacia Concepción, hacia la comuna de Chiguayante. En Traiguén participaba de la renovación. Y en Chiguayante va un grupo de oración que le quedaba cerca, donde eran 4 señoras, nada más. Y va un par de veces y justo viene el tiempo del discernimiento. Y ya con toda la situación y considerando también los requisitos, lo proponen a él y él dice, ya, si el Señor lo quiere, voy a hacerlo. Y le dijo, pero con un solo requisito, hermanos, yo asumo este servicio. Pero con un solo requisito les dijo, ya, ¿cuál es? En que todas ustedes son mi equipo de servicio. Yo no voy solo. Ustedes, 4, son mi equipo de servicio. ¿Ya, hermano? Sí, vamos. Y así empezaron a hablar.
Y viene al par de semanas después y dice, ya hermanas, ustedes son mi equipo de servicio, tú estás a cargo de tal cosa, tú estás tal cosa, el Señor te llamó a tal ministerio, y ahora ¿a quién le vamos a servir? Vamos a buscar hermanos. Armó a un equipo de servicio, se pusieron en campaña de oración y esa comunidad creció. Porque necesitas ministerios en tu comunidad. Necesitas equipos de servicio en tu comunidad. ¿Ya? Y ya cuando lo armes, necesitas saber para dónde va la micro, cuál es el camino. Estos hermanos son nuevos todos, vivimos un seminario hace poquito, ya, ¿qué necesitamos? Que crezcan en la oración, enseñarles sobre la oración, vamos a generar alabanza, enseñarles sobre los carismas y hacemos un camino donde vamos semana tras semana profundizando y hoy día, hermanos, vamos a hablar del carisma de profecía y vamos a hacer un taller en la comunidad sobre profecía. Vamos a hablar de sanación, o sea, dependiendo de lo que el Señor les diga. ¿Se entiende esa idea, cierto? Perfecto. Hermanas, hermanos, yo les pedí hace un ratito atrás que, antes de decir, perdón, de todo lo que hemos hablado, solo nos va a quedar un tema fuera, que va a venir también en el material, pero ese tema queda fuera, que es profundizar sobre el discernimiento. ¿Ya? Y no lo vamos a hacer ahora por dos razones. Primera, por tiempo, porque necesitamos un buen tiempo para que se entienda y no quedar con dudas. Y segundo, porque me imagino que ya ustedes saben, porque esto se avisó con anticipación, sábado 31 de agosto, de las 9 de la mañana en adelante, tenemos la segunda jornada nacional de servidores por Zoom. Y adivinen de qué se va a tratar. ¿Cierto? Sobre el servicio y el discernimiento. Entonces, ahí tenemos una instancia para profundizar. ¿Ya? Y volviendo a lo que estábamos acá, les voy a compartir ¿logran ver? Es muy chiquitito. Está muy chiquitito. Voy a agrandarlo. Voy a dejar de compartir para agrandarlo, hermana. Tranquila. Deme un segundito. Consulta, hermanito, ese cronograma que estás publicando lo van a pasar en el material. ¿Cuál cronograma? Para entenderte. ¿Te refieres a...? La estructura que estás agrandando. Ah, no. Esto va a ser simplemente para la oración que vamos a vivir. ¿Ya? Quizás no está tan grande. ¿Ya? Pero lo que nos interesa acá es tener un mapeo general. Ahí están escritas todas las comunidades del norte y del centro norte. ¿Ya? Quizás tu comunidad no se logra alcanzar a ver porque la letra puede ser chiquitita. No lo puedo agrandar más por efectos de la aplicación. ¿Ya? Está la comunidad Agua Viva, San Agustín, Jerusalén, Los Jóvenes, Alberto Hurtado, Santísima Trinidad, La Gloria de Yahvé, Renacer, Corazón de María, Seminario Belloto y en fin. Están las comunidades de oración acá. ¿Y sabes qué vamos a hacer, hermana? ¿Qué vamos a hacer, hermano? Vamos a orar por nuestro norte y centro norte. Rachel dijo una frase que me encantó mucho, que Dios hoy nos muestra el norte y el centro, que sea Él y que nos muestre a dónde ir. Y hoy vamos a orar para que se cumpla lo que tanto anhelamos, de que este norte, este centro norte, tenga un nuevo avivamiento, que este norte y centro norte pueda vivir constantemente un Pentecostés
en cada día que se reúna mi comunidad de oración y que mi diócesis, mi zona, mi región, mi país, Cristo sea Señor, Cristo reine y Cristo sea glorificado. Así que les invito a que, si Alexis nos puede ayudar con un canto al Espíritu Santo, les invito a que podamos abrir el corazón y empezar a clamar por este norte, por este centro norte y sus diversas realidades.